Cada persona tiene una lista de deseos personal e intransferible, pero lo que tenemos claro es que para una persona con una enfermedad crónica, el número uno de su lista de deseos, sin duda alguna, es recuperar la salud, volver a disfrutar de su familia, de las cosas que los demás damos por sentadas. Por eso hemos querido dedicar en Hazlo un capítulo especial a los temas de salud y buscar a personas que han roto barreras para facilitar que otros puedan vivir más saludablemente. Por eso hoy damos la bienvenida a Maribel Hortels, terapeuta especializada en fibromialgia y otras enfermedades autoinmunes, que nos ha parecido interesante invitar no solo por la labor que hace por los demás, sino por cómo empezó su camino, cómo a través de una situación personal que superó satisfactoriamente consiguió adquirir ese conocimiento que ahora comparte con todos. Buenos días, Maribel, encantado de tenerte con nosotros. Hola a todos y sobre todo a ti, Javier. Muchas gracias por haberme invitado a esta entrevista. Comencemos por el principio. Maribel, cuéntanos un poco cómo entraste tú en esto de la fibromialgia, cómo llegó a tu vida. Pues bueno, yo conocí este mundo y esta enfermedad gracias a mi hija Marta. Mi hija Marta a los 11 años fue diagnosticada de fibromialgia juvenil severa y fatiga crónica en un grado muy severo. Debo decir que desde su nacimiento Marta siempre ha tenido una salud muy delicada, muchísimo. A los 3 años ya empezó a notar dolor en los talones y, por desgracia, empezó a tomar ya analgésicos para paliar esos dolores que francamente, su pediatra y el médico que la estaba atendiendo no sabían decirnos muy bien por qué tenía Marta dolor en los talones. Pero lo peor estaba todavía por venir, porque Marta, a la edad de 10 años, iba a cumplir 10 años, empezó a notarse muy cansada. Marta era jugadora de balonmano en el colegio y ella notaba que cuando venía de un partido de balonmano cada día estaba más cansada. De hecho, le costaba hasta subir las escaleras. Ella primero lo tomaba un poquito a broma, pero después empezó a preocuparse porque venía tan agotada que no podía ella solamente quería llegar a casa y sentarse en el sofá y no moverse. Le hicimos toda clase de pruebas, análisis, y realmente Marta estaba bien, ni tenía anemia, ni tenía ninguna enfermedad que nos pudiera dar o decir por qué se sentía tan cansada. Lo que pasa que esto pasó más o menos en el mes de abril, dejamos pasar todo el verano a ver si Marta mejoraba un poquito, de hecho parece que durante el verano mejoró algo ese cansancio. El problema llegó cuando en septiembre tuvo que volver al colegio y a partir de octubre más o menos ella ya empezó a tener problemas serios para poder ir al colegio todos los días. ¿Por qué? Porque empezó a tener dolor. A ese cansancio extremo que tenía empezó a sumarse dolor. ¿Dolor dónde? Dolor en los pies que ya tenía, pero mucho más, dolor en la espalda, dolor en las manos. Empezó a perder la memoria. Le costaba mucho prestar atención en clase y eso era muy preocupante para ella y para nosotros. Empezó a tener migrañas severas porque eran dolores de cabeza muy intensos. A esto que fuimos al pediatra, porque como digo, Marta tenía unos 10 años, fuimos al pediatra y el pediatra en un principio pensó que era una gripe, un principio de gripe. Esto era ya casi noviembre y a mitad de noviembre, a principios de diciembre, Marta nos dijo un día que ya no podía volver al colegio porque apenas podía caminar, no podía estar sentada en la silla, no podía prestar atención de ninguna manera al profesor, porque es que su memoria estaba muy afectada y el dolor de cabeza no paraba, siempre estaba ahí, y nos dijo que no, que ya no podía volver al colegio. No sabíamos qué hacer, realmente no sabíamos qué hacer, porque habíamos hecho muchas pruebas, visitado muchos reumatólogos, traumatólogos y nadie sabía decirnos por qué Marta estaba verdaderamente tan enferma. Yo así lo considero. Dejamos que pasara Navidad, pero conforme pasó Navidad, yo cogí a mi hija y me la llevé a urgencias, con todos los análisis y todas las radiografías que ya teníamos hechas. Allí lo estuvieron revisando y francamente nos dijeron que no sabían qué le pasaba a Marta. Era muy triste que te dijeran eso. Nos mandaron a casa otra vez. Pero al cabo de 3 o 4 días yo ya de verdad que decidí que no saldría de urgencia hasta que supiera qué le pasaba realmente a mi hija. Porque ya no podía estar así. Y más Marta, una persona tan activa y una persona con tantas ganas de hacer cosas con 10 años. Con 10 años o 11 años que ya tenía, era imposible que estuviera así mi hija Marta. Entramos en urgencias,
la ingresaron, por suerte la ingresaron, y al cabo de una semana el diagnóstico fue demoledor, porque nos dijeron que Marta tenía fibromialgia juvenil severa en un grado muy severo y fatiga crónica también en un grado muy severo. Lo peor fue la respuesta del médico, porque nos dijo que Marta de esto no se iba a morir, pero que su vida sería muy dura. Su vida sería durísima. No podría estudiar, no podía trabajar, ni podría llevar una vida normal como sus otros compañeros y amigos. Una semana después salimos del hospital, le pusieron un tratamiento un poquito paliativo para ver qué pasaba, antidepresivos, analgésicos para el dolor, pastillas para dormir, que realmente no le hacían nada. Pero a veces la vida te da oportunidades, una segunda oportunidad, y a nosotros nos la dio. Un día fui a una librería y me encontré con un libro que hablaba de cómo este doctor americano trataba ciertas enfermedades, entre ellas la fatiga crónica y la fibromialgia, con un cambio de alimentación. La verdad es que me sorprendió muchísimo que alguien me hablara de que estas enfermedades podían ser tratadas con un cambio de alimentación. ¿Qué hicimos? Me llevé el libro a casa enseguida, lo estuvimos estudiando y decidimos poner en práctica lo que este doctor nos decía y ver si por lo menos conseguíamos que Marta mejorara esos dolorosos síntomas que venía sufriendo desde hacía casi un año. La primera semana la verdad es que fue terrible, porque Marta empeoró, todos los síntomas empeoraron, el dolor de cabeza, los dolores, el insomnio, todo empeoró, fue a más. Pero tuvimos la paciencia, la suerte de tener mucha paciencia y mucha fe en que esto iba a cambiar, y tuvieron que pasar 10 días hasta que Marta una mañana se levantó y me dijo: mamá, he podido dormir. Porque las personas que tienen fibromialgia por la noche no descansan. Ese es uno de los graves problemas que tienen. Por la noche no descansan, no tienen un sueño reparador. Marta se acostaba a dormir porque ya estaba muy cansada, pero a las pocas horas se despertaba y o tenía pesadillas y no podía dormir, o realmente, aunque durmiera, ella no descansaba. Esa noche, como os estoy comentando, nos dijo que había podido dormir toda la noche de un tirón. Incluso tenía una cara un poco diferente. Y bueno, nos dio un poco de esperanza de decir, bueno, vamos a ver qué pasa. Fuimos cambiando su alimentación poquito a poco, mejorándola, y al cabo de un mes, Marta realmente se encontraba mejor. Seguía teniendo dolores, todo eso no había desaparecido, no vamos a decir mentiras, pero había mejorado. Entonces, para gran alegría de todos, Marta pudo volver al colegio. Yo la acompañaba, le llevaba la mochila, la ayudaba muchísimo, pero pudo volver al colegio. Tuvieron que pasar unos 3 o 4 meses hasta de verdad ver que los síntomas realmente casi habían desaparecido. Marta, las contracturas que tenía en la espalda y en las piernas y en todo su cuerpo habían ido mejorando, se había ido desintoxicando totalmente y habían ido mejorando. El dolor de cabeza, pues francamente casi había desaparecido. El intestino, que ya tenía colon irritable, había mejorado también. Todo su organismo parecía que iba volviendo a su sitio, digámoslo así, iba volviendo a su sitio. Un año después, Marta, un año después de iniciar esta dieta, Marta realmente pudo empezar a volver incluso a hacer deporte y a disfrutar con sus amigos, porque entonces ya tenía 12 años, disfrutar de salir a pasear con sus amigas y volver a tener una vida totalmente normal, que es lo que todos estábamos deseando. Fue muy importante ese cambio de alimentación en la salud de nuestra hija. Así conocí yo esta terrible enfermedad. Muy bien, Maribel. Entonces hemos visto que Marta se recuperó, que ahora lleva una vida normal, pero la pregunta que nos hacemos es, bueno, una vez resuelto tu problema en casa, ¿qué te llevó a compartir ese conocimiento, a especializarte, a hacerte profesional en ayudar a otros? ¿Qué te empujó a hacer esto? Pues durante la enfermedad de Marta, nosotros realmente al principio buscamos ayuda en algunas asociaciones para que nos ayudaran a nosotros a comprender qué era esta enfermedad y cómo podíamos solucionarla. Conocimos a muchísimas personas afectadas por ella. Normalmente eran personas más mayores, a partir de 40, 50 años, y todas nos contaban su historia.
Todas nos contaban lo enfermas que estaban, la incomprensión que sentían por parte de las demás personas, de sus familiares, de incluso el médico que las llevaba a ellas. Era muy complicado. Nosotros, una vez conseguimos que Marta tuviera una vida normal otra vez, que ella estuviera recuperada, volvimos a estas mismas asociaciones para presentarles toda nuestra experiencia, toda la experiencia que nosotros teníamos en la puesta en práctica de la alimentación, de todo lo que habíamos conocido, y entonces animamos a estas mismas personas a que siguieran nuestros consejos y todo lo que habíamos aprendido. Muchas de ellas lo siguieron y mejoraron muchísimo. Nosotros sentimos, por lo menos yo siempre he sentido la necesidad de ayudar a otros enfermos, porque nosotros hemos sufrido mucho con Marta, lo pasamos muy mal. Y realmente si tú tienes la suerte de encontrar una solución a una enfermedad que la medicina por ahora, por el momento, no te da esa solución, yo pienso que debemos compartirlo. Esto debe ser compartido para que el resto de pacientes puedan ver luz al final del túnel, ese túnel tan oscuro que tienes cuando te ves tan perdido, cuando nadie te sabe dar una explicación de por qué estás tan enfermo. Y por eso nosotros decidimos ayudar a estas personas. Ellas mismas nos comentaron siempre que por qué no escribíamos un libro. Nosotros en un principio nos parecía un poquito extraño escribir un libro para explicar nuestra experiencia. Pero luego lo recapacitamos y la verdad es que nosotros tuvimos la suerte que en un libro encontramos la solución a nuestro grave problema. Entonces, pues sí, decidimos publicar Manual de Fibromialgia, que realmente es un libro muy conocido en toda España y fuera de España incluso también, y en él plasmamos toda nuestra experiencia y todo lo que habíamos aprendido en ese año que estuvimos tratando a Marta. Y francamente fue un gran éxito nuestro primer libro, fue muy importante para nosotros poder transmitir todo lo aprendido a otros pacientes. Perfecto. Pero una duda que nos asalta es la siguiente. Bien, esto funcionó en Marta, de lo cual nos alegramos mucho, pero ¿funciona en todo el mundo? ¿Cuál es tu experiencia en tus pacientes? ¿Hay personas que responden mejor, otras que peor? ¿De qué depende? Pues realmente pienso y sé por mi experiencia durante estos años y en mi propia consulta que el tratamiento es efectivo en casi todos los pacientes. Es muy importante que la persona sea constante. La base está en que seas constante, que hagas ese cambio de alimentación, que normalmente yo lo que hago es adaptarlo a cada enfermo y a cada persona, porque, vamos a ver, cada persona es diferente. Hay unas pautas a seguir que todos podemos seguir, que son ciertos alimentos que todos acabamos entendiendo que no son favorables en nuestra dieta, pero después cada persona es diferente y debemos de adaptar esa dieta al enfermo, porque puede haber enfermos que además de fibromialgia y fatiga crónica tengan otras patologías. Entonces es muy importante el adaptar esa dieta. Y después está el propio enfermo que debe implicarse en su curación. Realmente lo más importante es que el enfermo quiera realmente curarse. Si una persona quiere curarse, al final lo consigue. ¿Por qué? Porque será constante en ese tratamiento. Y es muy importante, también es muy importante el apoyo que tenga este paciente de su familia. La familia debe implicarse totalmente en el apoyo del enfermo, debe ayudarlo a ir a la compra, debe ayudarlo a prepararle esa alimentación, que no es complicada, pero debe hacerlo, porque el propio enfermo, está tan cansado y tiene tanto dolor que francamente prefiere incluso no comer por no tener que prepararse las cosas. Es básico que la familia se implique. Y el enfermo también, por supuesto. Y si la persona quiere y se implica, el tratamiento funciona. La paciencia es clave. Debemos esperar que ningún tratamiento es ya. En el sentido de que debes tener paciencia y esperar que el primer día no vas a conseguirlo, ni el segundo, ni el tercero. Deben pasar como mínimo un mes para ver resultados. Y 6 meses para que tú veas claramente que tu vida, tu estado de salud está cambiando totalmente. Y si eres constante, vuelvo a repetirlo, sé que soy pesada diciéndolo, pero debes ser constante y tener mucha paciencia y realmente se consigue. De verdad que sí.
Maribel, vivimos en un mundo donde la titulación parece tener mucha importancia. ¿Ha supuesto para ti un hándicap a la hora de realizar tu trabajo el hecho de no tener una titulación superior? Pues realmente lo que supone es que tienes que luchar más para que te tomen en serio, porque parece que si no tienes una titulación académica o una titulación universitaria, parece que sabes menos. Y realmente yo pienso que no es así. Yo una vez conseguí que mi hija volviera a tener la salud como tenía que tenerla, me dediqué a estudiar. Llevo 12 años estudiando esta enfermedad. He comprado libros, he hecho un curso de dietética y nutrición aplicada a enfermedades y sobre todo sigo estudiando. Yo no paro de estudiar, siempre estoy estudiando libros de medicina natural y de medicina, no solamente de medicina, sino de medicina aplicada a muchísimas enfermedades. Y esto es lo que pienso yo que avala una persona constante y que tiene muchísimo trabajo siempre estudiando y preparándose. Lo más importante también, pues mira, el boca a boca. Los pacientes y las personas que vienen a mi consulta, o pacientes de todo el mundo, porque en este momento, gracias a Internet, puedo atender personas desde Canadá, Argentina, España, en fin, personas de todas las partes del mundo que están siguiendo mis pautas y que realmente te escriben diciéndote que les están cambiando los síntomas, que están mejorando, que pueden dormir mejor, que los dolores han bajado, que están menos cansados. Siempre vuelvo a repetir que son personas que se han tomado en serio su recuperación y que aplican todo lo que yo les enseño y tienen paciencia y constancia. Y de verdad que esto es lo más importante. Hay veces que los grandes descubrimientos no los han hecho personas con estudios universitarios, sino personas que tenían ese gusanillo por estudiar y por entender por qué, tenían curiosidad por saber por qué ciertas cosas eran como eran y a la larga lo conseguían. En mi caso es este, yo llevo 12 años estudiando y supongo que toda mi vida seguiré estudiando porque todos los días aprendo algo de mis pacientes, de libros nuevos, de estudios que salen y que son importantísimos para aplicar. Y yo todo esto lo aplico en mis pacientes y sobre todo intento plasmarlo en mis libros. Porque yo considero que un libro, en un libro está plasmado todo y tú puedes leerlo muchas veces y entender lo que este especialista te está explicando. Yo considero que es muy, muy importante todo esto y seguiré estudiando toda mi vida, estoy convencida. A mí, Maribel, esto que cuentas me parece fascinante y además lo conozco por experiencia propia, porque tuve una enfermedad grave y gracias a la alimentación macrobiótica pues mi calidad de vida mejoró enormemente. Entonces me pregunto, ¿cómo es posible que estas terapias a través de la alimentación no estén incorporadas masivamente en la medicina convencional? ¿Cómo ves tú a los médicos alopáticos respecto de esto? ¿Hay receptividad? Pues esta es una buena pregunta. De hecho, en estos 12 años que llevo estudiando la fibromialgia y la fatiga crónica, he tenido la oportunidad de compartir mi experiencia con varios médicos. Algunos de ellos, francamente, me han comentado que no creen mucho que la alimentación tenga nada que ver ni con estas ni con otras enfermedades. Es triste, pero es así. Pero últimamente estoy teniendo buenas sensaciones y estoy compartiendo mi experiencia con otros médicos que para mí ha sido muy importante saber su forma de ver las cosas. Voy a leeros un poquito lo que me han comentado un médico sobre todo, el otro es otra experiencia, pero os lo voy a leer un momentito porque es importante que lo sepáis. El doctor Pablo Arnold, que es un médico argentino especializado en el tratamiento de fibromialgia, fatiga crónica y síndrome químico, pues él habla de aplicar la alimentación como tratamiento de la enfermedad. ¿De acuerdo? Nos dice que al variar la alimentación se produce el marco correcto para los demás tratamientos de cualquier enfermedad. Y que en primer lugar la alimentación es un tratamiento en sí mismo. Es muy importante. El doctor Arnold está totalmente de acuerdo conmigo en que la alimentación es básica para el tratamiento de esta y de otras enfermedades. También tenemos al doctor José Rodríguez Moyano, que nos dice que después de 15 años con afectados, ha hecho un estudio donde el 80% de los casos piensa que la fibromialgia se debe a intolerancias alimentarias, entre otras, intolerancias a la lactosa de la leche, al trigo, al huevo, a algunas carnes y pescados. También
y estoy de acuerdo con él, hay infecciones víricas y bacterianas. Estos dos especialistas coinciden en lo que yo vengo diciendo desde hace 12 años. La fibromialgia y la fatiga crónica, e incluso el síndrome químico, algo terrible, para las personas que lo desconocen, no saben lo que es vivir con una enfermedad de estas clases, de esta forma. Estos doctores coinciden totalmente y han llegado a la conclusión que yo llegué hace años y que llegaron otros profesionales como la doctora Olga Cuevas, la doctora Cala Cerveras, el doctor Peter D'Adamo, que la fibromialgia y la fatiga crónica, entre otras enfermedades, son intoxicaciones del organismo. Cambiando ciertos alimentos y desintoxicando nuestro organismo, el propio cuerpo se va curando poco a poco y se recupera totalmente. Gracias a los estudios que están haciendo todos estos médicos, personas como yo nos vemos avaladas a poder dar nuestra experiencia a conocer, porque es muy importante, todos sabemos, y es así, que lo que nos dice el médico es muy importante. Entonces, si estos doctores, que ya son especialistas en estas enfermedades, opinan igual que yo me siento muy bien y me siento muy feliz de todo lo que estoy aportando a las personas afectadas. Y me siento, sobre todo, acompañada y apoyada. ¿No tienes la impresión, Maribel, de que los pacientes hoy en día nos hemos vuelto un poco pasivos respecto a lo que nos dicen los médicos? Es decir, que no vamos más allá, que no ponemos en tela de juicio su opinión, que no pedimos segundas opiniones. ¿Tú qué le dirías a este respecto a un enfermo al que le han dado un diagnóstico tan demoledor como te dieron a ti en su momento? Pues sí, los enfermos creen que su médico lo sabe todo. Y no es así, realmente no es así. Su médico sabe lo que le han enseñado en la universidad y a veces no es suficiente. Deben abrir su mente, sobre todo deben abrirla a otras experiencias y a otras medicinas. La filosofía y la medicina oriental tienen una visión muy diferente de estas enfermedades. Ellos lo ven todo desde otro punto de vista. No ven el dolor como algo terrible, ven el dolor como el aviso que nos hace nuestro organismo de que algo no funciona bien. Entonces, ante, por ejemplo, un dolor de cabeza, un dolor de estómago, un dolor de espalda, lo primero que hacemos normalmente, es más, nuestro médico lo suele hacer, es darnos un analgésico para tapar ese dolor, para parar el dolor. Sería lógico, pero no es así, porque si tenemos un dolor es porque algo no funciona bien. Entonces, lo que debemos hacer es buscar el origen de ese dolor. Eso es lo que el enfermo debe aprender. Cuando siente dolor, debe aprender a buscar el origen. Y una vez sabemos el origen de ese dolor, debemos obrar en consecuencia, ir al médico y decirle, me pasa esto y creo que es por esto también. Entonces, es muy importante. No debemos decir, me duele la cabeza, lo tapo con un analgésico y ya está. Y no debemos tirar la toalla. Debemos ser personas que busquemos tener curiosidad por nuestra propia salud. Eso es muy importante, yo lo veo de esta forma. Es importantísimo que el enfermo aprenda a ser su mejor científico, diciéndolo así, porque al fin y al cabo la persona que más te conoce eres tú. Entonces debes aprender a saber de dónde puede venir ese dolor y obrar en consecuencia, por supuesto. Y por último, Maribel, ¿qué nos puedes contar? Entiendo que vas a seguir haciendo esta labor. ¿Qué planes de futuro tienes? Pues mis planes de futuro, mejor dicho yo lo diría, mis planes de presente son seguir estudiando, aprendiendo todo lo que pueda sobre estas enfermedades, cualquier enfermedad, además de fibromialgia y fatiga crónica, y aplicando y enseñando y asesorando a los enfermos que me necesiten. Lo tengo muy claro que mi vida es esto. A mí me da muchísima felicidad cuando un enfermo me escribe diciéndome que se encuentra mucho mejor. Gracias a todo lo que yo estudio y toda mi experiencia, pues ellos van mejorando. Y eso es lo que espero. Ese es mi presente y mi futuro. Seguir estudiando sobre todo y dedicando mi vida a los demás. Es muy bonito esto y es muy agradecido. Pues bueno, gracias Javier, a ti, a tu equipo y a todas las personas que en este momento pues nos puedan estar viendo y agradezco muchísimo esta oportunidad que me habéis dado de poder presentar mis estudios y presentarme yo misma y decir que espero poder ayudar a todos estos enfermos porque realmente vale la pena hacer un cambio de alimentación para conseguir recuperar la salud perdida. Pues nada, Maribel, te reitero nuestra admiración desde ADDO
nuestra admiración por el coraje que tuviste en su día al superar aquel problema y por la dedicación o la entrega vocacional que haces ahora de tu trabajo, de tu conocimiento a todos. Por eso desde Alto hemos querido apoyar tu labor facilitándote una plataforma para que pueda llegar a cuanta más gente mejor a través de Internet, de la máquina de la tecnología, para que puedan acceder a tu asesoría, bien a través de un videocurso de 2 horas donde explicas detalladamente cómo una persona puede conocer el porqué de su enfermedad y llevar una dieta elaborada por sí misma para resolver ese problema. Puede acceder a todos los libros que has publicado, evidentemente, y también pueden contar con tu asesoría personal a través de videoconferencia para que desde cualquier rincón del mundo puedas hacerles un diseño de tratamiento a medida, hacer el seguimiento y todo esto. Así que, bueno, esperemos que sea de ayuda, una herramienta para todos y una forma de difundir tu trabajo. Muchas gracias y hasta pronto. Un abrazo a todos.